Buenas, hoy vamos a estar hablando sobre los microchips. Empezaremos hablando sobre cómo empezó esta crisis a inicios del 2021, cómo está yendo actualmente y qué nos depara el futuro. Luego seguiremos un poco hablando sobre estas compañías tan grandes que fabrican la tira de microchips y dominan el mercado global. Seguiremos un poquito hablando sobre los bloqueos tremendos que está haciendo Estados Unidos a China, que son muy, muy grandes y están perjudicando mucho a la China, lo veremos. Y seguiremos con un ponente increíble, ¿no? Muy capaz y que nos estará hablando sobre un poco esa tecnología, cómo funciona, nos traerá un poco qué son esos superordenadores que actualmente procesan grandes cantidades de información. Así que quedaros para saber todo esto. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta semana vamos tranquilitos. Sí, esta semana Empezamos. no es Bueno, como sí, las sí que otras lo que es. Sí, comías sí que lo es. empanadilla. Bueno, es para cambiar un poco lo que voy diciendo, pero es peor, sí, sí. Joder, tío. Todos confiemos que esto cambie en algún momento y llegues y digas, joder, he tenido las mejores vacaciones de mi vida, las he disfrutado como un pequeñuelo, ¿no? Algún día pasará, yo creo. Se pueden esperar unos cuantos meses, ¿eh? O sea, no preveo Joder, yo que esto mejore. Dentro de poco vamos a empezar ADE, ¿no? En la UOC. sí, tío. Bueno, ya ha De empezado, ¿no? hecho, Lo que pasa sí, es ya ha que... empezado, pero no nos hemos enterado aún. Tengo miedo de mirarlo realmente. Sí, sí. Bueno, yo también, la verdad. Estoy esperando a que hagas el primer movimiento tú, de hecho. Yo estaba esperando lo mismo por tu parte, la verdad. Pues podemos esperar un poco aún, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, ¿qué me tienes que contar hoy? O sea, vamos a empezar, ¿no? Por la situación, esto de esta rotura de la cadena de los microchips, que eh, hace no mucho se hablaba bastante. Ahora ya no lo oigo tanto, así que bueno, no sé qué nos tienes que decir respecto a eso, Alex. bueno, seguro que todo el mundo, como ha hecho Alex, se hablaba muchísimo. Esto fue con el inicio del COVID. Bueno, se empezó a notar y se hablaba muchísimo en principios de 2021. Y bueno, vino al final por este confinamiento global que buena parte del mundo realizó. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo al final estaba en sus casas, no trabajaba, la cadena de suministros global se rompió porque no había transporte, se bloqueó. Y la gente estaba en casa, lo único que podía hacer, ¿no? Al final era pues gastar dinero porque no podía hacer nada más. Y bueno, los microchips están en todas partes, pero es que en todos sitios, un coche tiene muchos microchips, no solo tiene uno. Los aparatos, los iPhones, por ejemplo, tienen un microchip súper potente y súper avanzado. Pues bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo empezó a comprar, la cadena de suministros no iba, y eso lo que hizo es, pues, creó una rotura tremenda, y lo que hizo es que no, tú por mucho que quisieras un microchip, pues no te llegaba, porque pues se estaban fabricando a un ritmo mucho más lento, o bien China no bueno, las cadenas, los barcos no los movían de sitio, así que esto perjudicó muchísimo. ¿Qué pasó? Bueno, se ha ido calmando esto, los gobiernos se dieron cuenta de que era un gran problema esto de no tener las fábricas en los propios países, en los propios continentes, y se han empezado a crear grandes tamaños de gastos tremendos. Bueno, muchísimo dinero se está moviendo hacia ese sector para empezar a tener fábricas de, pues, ahora mismo esas fábricas están pues en Corea del Sur, están en Taiwán, pues están en China, se están empezando a mover un poco aquí. Y bueno, se ha paleado un poco, ¿no? Es lo que has comentado tú. Parece que eso está más tranquilo ahora que este problema ya se ha solucionado. No es así. Y para los que seáis gamers lo sabréis. La PlayStation 5, por ejemplo, no está en el mercado. Y yo no me lo creía y dije, ¿cómo que no? No está. Lo he ido a mirar en Amazon, lo podéis ir a mirar vosotros también. No hay precio en los productos porque no hay. No, no lo puedes Ah, no hay adquirir por precio Amazon. No hay stock. ni ¿Por qué? para Porque a la que reservarlas. reservarlas puedes. Y te van a llegar, ¿eh? Es decir, está muy bloqueado, sobre todo porque eso de la PlayStation, la gente es muy viciada y lo que hace es cuando sale un poco de stock, lo ponen por Twitter, por los foros, y todo el mundo va a comprar a saco y claro, se acaba en un momento al final. Luego los coches, seguro que conoces a alguien o lo has escuchado de que me he comprado un coche, ¿cuándo te llega? Pues en medio año me llega. Pues son cosas por estas. El sector que más ha sido castigado es el del automóvil. ¿Por qué? Porque tienen microchips que son poco potentes y piden a pocas cantidades. Y esto lo que hace es, pues las empresas de microchips utilizan al final microchips del futuro, microchips muy avanzados que valen mucha más pasta.
Por tanto, el sector automovilístico pues, lo ha perjudicado mucho. Estaba a la última de la cola, no les interesaba, ganaban muy poco dinero con ellos. Mm, sí, Y pero Alex, yo vi con esto la jefa de Intel de Europa que dijo que estaban empezando a priorizar los fabricantes de coche porque, porque los gobiernos presionaban mucho porque crea mucho empleo el automóvil y puede ser. se estaban ya los estados empezando a presionar para que se priorizara el automóvil en pos de otros sectores, ¿no? Bueno, no sé. Sí. No, no, puede ser, no lo he leído eso. Lo que sé es que está muy castigado y es básicamente porque busca más beneficios estas empresas de microchips. Totalmente Ujú. lógico. Y bueno, estamos en este punto que aún no se acaba de solucionar, tenemos muchos problemas. Se ha invertido muchísimo dinero por parte de los gobiernos para crear esas fábricas. Obviamente, no se monta una fábrica de un día para otro, se necesitan de 3 a 4 a 5 años y bueno, será tecnología que no es nuestra, esa tecnología. Es decir, estamos pagando a empresas de fuera para que nos monten. En el caso, por ejemplo, europeo, estamos pagando a Intel, por ejemplo, que es una empresa americana, para que monte una fábrica en Alemania, ya la está empezando a montar, y queremos pagar a Taiwán en TSMC, pero Taiwán se ha reído un poco de nosotros porque Europa pide una fábrica de 2 nanómetros de pequeñiz. Y le han dicho, pero vamos a ver, estáis aún en Europa, fabricáis chips de 15 nanómetros, que me venís a pedir que os monte una de 2 que casi ni existe aún. Ya. Y está un poco frenado esto. Luego creo que Estados Unidos está montando 2 nuevas de Intel en el propio terreno americano y está montando otra de TSMC de 5 nanómetros. Es decir, se están poniendo las pilas. Los en Occidente no tenemos microchips, no los tenemos las fábricas, pero lo que tenemos es dinero. Y estamos dejando una de pasta para poder tenerlo en los próximos 4 o 5 años. Y mi pregunta es, que nadie lo comenta esto, pero esa es mi opinión. ¿Crees que nos pasaremos de la raya fabricando microchips? Uf, yo también lo estaba pensando, ¿eh? O sea, ¿qué creo? Creo que básicamente lo que dices, aún, o sea, esta es una curva de demanda-oferta que es muy difícil de equilibrar porque es, cuesta tanto empezar nuevas producciones de microchips que a la que has llegado, a lo mejor hay más oferta o menos oferta. El mercado puede cambiar tanto en 4 años, ni idea, pero Nadie sabe. lo que sí que parece, ¿no? Es que se ha calmado un poco la demanda de GPUs por ejemplo, minar bitcoins, que sí que sé que eso Eh, era una de las grandes cosas que saturaron el mercado durante la pandemia, ¿no? La gente se volvió loca con las criptomonedas y empezaron a Muchísimo. pedir GPUs como locos y también saturaron el mercado. Sí, sí. Y te diré una cosa. El problema no viene con los microchips ahora mismo. Sí que lo viene. Es decir, pero se ha movido de sitio. Esta cadena de suministros que se ha roto y aún no se ha recuperado del todo, se está moviendo de sitio. Vamos a problemas con una compañía europea que se dedica a fabricar al final las máquinas para fabricar microchips, para imprimir esas láminas, ¿cómo se llama? ¿Olvido? O el Obleas, círculo este, las los bleas, obleas. eso. Eso. Pues es lo que se ve que ya no da abasto para fabricar esas máquinas y los fabricantes de microchips las están demandando y no son capaces. Por tanto, lo que está pasando es que las fábricas de microchips no tienen la maquinaria. Por tanto, esto lo que va a producir es que venga un choque tremendo y perjudique a las máquinas más modernas. Es decir, los microchips actuales, los que fallan son los más baratos, como has dicho tú, los de coches, como lo he dicho antes, que Europa está presionando, pues ahora se está fabricando más de coches. Pero se verá afectado esto en los microchips del futuro. Para Apple, por ejemplo, los microchips este que tiene el M1, no sé si te Ujú. suena, el chip M1 y el Sí. M2, son los más perjudicados. ¿Por qué? Pues porque no habrá maquinaria para fabricarlos, porque no vendrá por parte de Europa. Por tanto, ese choque vendrá por la fábrica europea. Es que, ¿sabes? Es como rompe la lógica de hace 2 años nos estaba jodiendo los países asiáticos porque no llegaba por el COVID, ahora será Europa quien esté frenando esto. O Es sea, claro, como... vemos que no es tan fácil de solucionar, pues. O sea, primero No, no, no. se rompió el suministro, también por esto de los barcos que comentabas, ¿no? O sea, China nos enviaba barcos a nosotros, pero nosotros no enviábamos los contenedores de vuelta a China. No tenían Sí, forma de hacernos llegar las cosas tampoco. Y vemos que exacto. ahora eso se traslada no solo a la demanda de chips, sino como que ahora todo el mundo se ha puesto las pilas, todo el mundo quiere máquinas para fabricar chips, además de última tecnología, ¿no? Y ahora Sí. el problema estará ahí. Y ahora que has entrado en este tema,
yo había hecho un poco de búsqueda en las empresas que tienen más importancia, ¿no?, en el mundo de los microchips, y ha sacado una empresa europea que es la joya de la corona de los microchips en el mundo, ¿no? Joyita. Sí, Sí, sí. se puede decir pocas veces, ¿no?, que Europa está tan a la cabeza y con tanta diferencia de la resta del mundo. O sea, Sí, sí. y esta empresa que estamos hablando es ASML. Es una empresa que proviene de Philips, ¿vale? Que se separaron ya hace bastantes décadas e invirtieron tanto en R+D que están a décadas vista de otras tecnologías. O sea, la empresa que compite para hacer las máquinas que fabrican los microchips más avanzados del mundo junto a ASML es Nikon, y Nikon aún Sí. está en fases muy tempranas de desarrollo en las máquinas que se llaman EUV. Estas son las máquinas que son capaces de hacer los microchips más pequeños, ¿vale? Compiten ahora con máquinas de, de menor tecnología, que son las DUV, ¿vale? ¿Vale? Pero es Sí. que ASML está muy avanzado. EV es la tecnología, ¿no? Se llama EV, que es lo de litografía esta es una luz Exacto. ultravioleta, ¿no? Que imprime Sí. los transistores en los O chips. sea, EUV y DUV, los dos son de litografía. Lo que pasa es Vale. que EUV, la tecnología más avanzada, utiliza una longitud de onda muy pequeñito y eso les da mucha resolución, ¿vale? Antes Vale. decías chips de 2 nanómetros. Para lograr eso necesitas una resolución del carajo. Sí. Increíble. Pues eso Sí, se sí. logra con estas máquinas EUV. Son los chips que quiere todo el mundo ahora mismo, ¿vale? Es que he leído que ASML tiene el 90% de mercado global. Es que Sí, es una de las tremendo, ¿no? máquinas de más alta tecnología, seguro, porque es un monopolio ahora mismo. Sí, Son sí. prácticamente los únicos que tienen esta tecnología y es que es lo que te digo, que están a décadas vista aún de, de que haya otro competidor que les pueda hacer sombra en este sentido. Am, Esto es curioso porque dentro es lo que decías tú, ¿no? Porque ASML solo produce 50 máquinas de estas al año. 50 al año solo. Sí, bueno, son Yo, máquinas yo que cuando cuestan. hablaba de que era un cuello de botella por parte de ASML, pensaba que era un cuello de botella pequeño, pero es que es tremendo, ¿no? 50 máquinas al año. Bueno, como no aumenten la producción, no lo sé, pero es que estamos hablando que son máquinas, Alex, que tienen más de 100.000 partes. Esto es una barbaridad, más de 100.000 partes, ¿vale? Y cuestan más ¿Sí? de 160 millones por ¿Qué máquina. dices? ¿Sabes lo que está haciendo SML para poder apalear esto? Lo que yo he leído. Se ve Ujú. que envía a los técnicos a las fábricas y les modifican las máquinas allí para que sean mejores. Es decir, como no pueden darle esas máquinas buenas, se las modifican un poco. Sí mejoran un poco. Es lo que está haciendo ahora. Hacen retrofitting, ¿no? Es que esto no les debe costar Exacto. tanto porque producir una máquina de estas debe costar la tira, Alex. Es que es una barbaridad. No. Es una maravilla de la ingeniería y estaba mirando en la página De web de millones. ASML y dice, de hecho pone, hemos tenido major breakthroughs, ¿no? O sea, pasos ¿Sí? que nos han llevado mucho más allá, pero es que deben haber sido súper difíciles de conseguir porque el mundo se está poniendo ahora las pilas y lo ven aún muy, muy lejos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y luego están los compradores de ASML, ¿no? Que son los que fabrican los microchips. ASML era la empresa que fabricaba las máquinas que fabrican microchips, pero ellos no fabrican microchips. Ellos les venden las máquinas a otras empresas. ¿Qué tenemos? Que le venden las máquinas a ASML. Tenemos a Global Foundries, ¿vale? Es una empresa de Estados Unidos que tiene el 7% de la cuota de mercado, ¿vale? Vale. Que produce en Estados Unidos. Esta empresa no está mal, ¿vale? Vale. Tiene una tecnología de 7 nanómetros, o sea, no está nada mal. Luego Y está, estos sí, dime. fabrican, ¿no? No diseñan, ¿no? Solo No, fabrican. no, fabrican también. Vale. Sí. Luego Fabrican. está, sí. Luego está TSMC, que es la joya de la corona. Esa está en Taiwán. Fabrica el 54% de la producción mundial de chips y son los que tienen la tecnología más avanzada, ¿no? Esa tecnología de microchips de 3 nanómetros, Sí. que es puto increíble, prácticamente lo tienen ellos también. El mercado de chips más avanzados. Buah. O sea, también tienen casi un monopolio en este sentido, ¿vale? No, es que fabrican lo que escuché, ¿no? El 54% de los chips totales y el 92% de los más avanzados de Sí, todos. de los más avanzados es también.
prácticamente otro monopolio. O sea, lo tienen ellos. Apple, para lograr sus chips más avanzados, recurre a TSMC. Nvidia, Sí. para tener los chips más avanzados. AMD, otra empresa que diseña microchips, recurre todos a TSMC. La No, te tecnología diría más más avanzada es Intel. TSMC. Intel recurrirá a TSMC. Bueno, es que Alex, lo que te quería decir que antes has dicho, bueno, Estados Unidos quiere fabricar, uh, quiere tener más fábricas en Estados Unidos de chips avanzados con Intel. Tío, Intel está en la mierda. Sí, sí, No, es totalmente. que Intel no tiene ni un 1% de la cuota de mercado de microchips. Ahora se quieren poner las Sí. pilas porque hace mucho tiempo sí que eran unos competidores increíbles a nivel mundial, ¿no? De hardware, pero Intel se ha quedado muy con la parte de software, de diseño de microchips, pero no tanto de fabricación. Ahora sí que quieren poner las pilas porque ven que cae lluvia de millones por el papá estado en Estados Unidos. Americano, Sí, sí. Y pero europeo es que, también. Sí, sí, están exacto. allí. Bueno, y lo que decíamos, Europa también le exige a Intel que fabrique en Europa, pero es que Intel ahora mismo es un novato. Es que No, sí, sí, tienen muy poca idea. Sí, sí. tiene muy poca idea y los microchips que he visto que manufactura son 15 nanómetros, que son el doble que las tecnologías menos avanzadas que utilizamos Ah, hoy en día. O sí, sí, sea, no, lo Taiwán que ya se está fabrica, con 5. sí, bueno, lo que se fabrica más en el mundo son 5 o 7, ¿vale? 7 sobre todo. Lo más avanzado son 3 nanómetros ahora mismo. Y dentro de un año y medio, según la ley de Moore, ya estaremos a la mitad de eso, ¿no? Que eso lo vamos a hablar más con Joan. Pero sí, sí, para haceros una idea, es que solo TSMC tiene el monopolio de los chips más avanzados. Y luego está Samsung con una cuota de mercado del 17%, que es la segunda empresa que más fabrica, ¿no? También le fabrica para Apple. De hecho, Samsung es un vendedor de Apple, pero también están ahí, ¿no? 7, Pero es 5 un héroe de Apple que nanómetros. se ha confirmado hace poco esto. Se confirmó ayer. Es decir, Samsung fabricaba para Apple. Uh Se -huh. cabrearon porque TSMC era mucho mejor, dejaron de producir y ayer se confirmó que Samsung volvía a producir para Apple otra vez. Sí. Ha vuelto ahí en la competencia otra vez. Bueno, Sí, esto, sí, ¿sabes? Viene por la necesidad, supongo, básicamente. y la dificultad para encontrar una oferta de microchips, básicamente. ¿Vale? Sí, sí. Y finalmente te quería hablar también del baneo que hay ahora, o sea, bueno, ahora, ya desde hace muchos años, Estados Unidos banea a China el acceso a los microchips más avanzados, ¿vale? Eso quiere decir, primero de todo, que ASML, la empresa que hablábamos antes, que era la joya de la corona de Europa, no le puede vender las máquinas más avanzadas a China, ¿vale? Vale. Aparte, ahora están presionando para que no les puedan vender las máquinas menos avanzadas. Sí. Y encima, Ah, TSMC y todas estas compañías no le venden la tecnología más avanzada a China, vale. Vale, básicamente. me lo creo. Están Pero, allí. Alex, hay mucha gente que critica esto, Sí, sí. porque Totalmente. dicen Una que guerra China, entre dos potencias. sí, sí, pero es que dicen que China va a lograr, gracias a este aislamiento, desarrollar su propia tecnología y por tanto que al final les perjudica más, ¿no? Porque les vendría mejor a Estados Unidos tener a China comiendo un poco de su mano, ¿no? Y que si algún día hay una guerra comercial, poder cortarle el grifo. Pero es que ahora están empezando una guerra comercial en este sentido. China ya se está poniendo las pilas. De hecho, SMIC, que es una empresa china de microchips que fabrica microchips, ya fabrica el 5% mundial de microchips, ¿vale? Que están en una tecnología muy obsoleta aún, o sea, están en torno a los 14-15 nanómetros, pero hay voces que dicen que ya han logrado los 7 nanómetros, que esto a veces se logra con un poco de artesanía, ¿no? Tú puedes hacer que una empresa con mucho expertise lleve una máquina al límite y lograr microchips de 7 nanómetros, pero también es muy, muy difícil. Bueno, yo he Y escuchado bueno, que está haciendo ingeniería inversa China. Está cogiendo máquinas, las está copiando y está consiguiendo y que esos productos de 7 nanómetros ya han llegado al mercado. Se venden productos con microchips chinos de 7 nanómetros, por tanto, yo creo que claro. está bastante confirmado. Es que hay gente, es que he visto de todo, ¿eh? Hay gente que se lo cree, hay gente que no, hay gente que dice que con la Yo me lo tecnología creo. anterior era posible y se puede hacer un poco de artesanía y lograrlo, pero que es muy Con la difícil. DV, Sí, ¿no? DUV, sí, exacto. DUV.
Pero es lo que decíamos, la tecnología de SML, 7 nanómetros vale, pero estos que están ya en la frontera de 3 nanómetros, 2 nanómetros, Claro, no llega, ya ¿no? con DV es imposible lograrlo. 7 nanómetros ya es súper difícil. Y sin este acceso a esta tecnología, a lo mejor la empiezan a desarrollar y ya llegan tarde, ¿no? De China, porque estás desarrollando la tecnología de 3 nanómetros para el microchip. Y cuando, según la ley de Moore, los competidores mundiales ya estarán por debajo del nanómetro, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. No, Que es lo que vamos a totalmente. hablar un poco con Joan, ¿no? ¿Qué hay más allá del EUV? Porque también debe estar alcanzando ya, o sea, es súper difícil seguir la ley de Moore, ¿no? Esa ley que nos decía que cada año y medio tiene que doblar la capacidad de los microchips. Pero vamos a ver qué nos dice. Sí, sí, totalmente. Luego, estuve leyendo sobre TSMC, que Ujú. me apunté unas curiosidades porque yo flipé. No sé si lo sabías, pero es una compañía tan grande, tan grande, tan grande, cotiza a bolsa, por supuesto. Estuve analizándolo. Y tiene tanto dinero, invierte tanto dinero que está fundando una fábrica en Taiwán que es 22 estadios de fútbol de grandario. Son 160.000 metros cuadrados de fábrica, está montando. Qué Que es tan barbaridad. grande que compra tanto terreno y compra tantos, pero encima terreno para montar casas, que deforma el mercado de viviendas taiwanés. Es decir, donde él ponga una fábrica, todo alrededor valdrá muchísimo más, porque compara tanto terreno, subirá tanto los precios de las viviendas alrededor. Es tremendo. ¿Sabes cómo se llaman estas fábricas? Las fabs, ¿no? ¿Le llaman? Sí, también fundaciones, tío. Ah, fundaciones. Fundiciones. Sí, 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 sí. me encanta el nombre, lo encuentro súper súper como tecnológico, la fundación de microchips. Yo lo veo como antiguo, el Señor de los Anillos, tío. Están fundiendo allí microchips ahí gigantes. Sí, Eso sí, es lo que pero me viene. mola mucho. Sí, No, no. vamos a ver, ¿no? Porque ahora, recogiendo un poco lo que tú decías al principio, he visto que Estados Unidos va a fabricar 12 plantas de fabricación. En Estados Unidos hay terreno de sobra, o sea, no creo que pase esto de Terreno las guay. viviendas. Y dinero Sí, también. sí, sí. Pero esto debe pasar porque Taiwán es una isla, ¿no? Y al final no hay mucho espacio. Sí. Y Taiwán tiene un Bueno, problema, que es, le falta Alex, agua potable. ya lo tenemos aquí, ¿eh? Tenemos aquí. Sí. No lo veo. Hola, buenas. Hola, Joan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya te hemos presentado, ¿no? Eres un experto en microchips por la Universidad de Harvard. Llegas ya con 5 años de experiencia en Intel diseñando microchips, Sí, pero aquí sí. estás, nos has concedido esta oportunidad y, bueno, preséntate un poco. No, nada, yo soy un estudiante de nanotecnología en la Universidad Autónoma y nada. Alex y Alex me dijeron si quería venir a hablar un poco sobre transistores y microchips y tal. Y yo encantado, Sí, de hecho. sí, Muchas porque gracias, nosotros ¿eh? somos ingenieros, pero no llegamos a tanto. Tú conoces mucho No, más de no. este tema. Bueno, Yo, Joan, supongo que lo has hecho muchísimo más. Yo me he quedado en la ALU, el sistema este aritmético de los procesadores. Yo en mi carrera me quedé a eso. No profundicé nada más. en Arduino, ¿no? Sí, sí, Arduino Arduino también lo bien. toqué. Sí, sí, poco más. No, bueno. Pues a ver, lídanos con tu conocimiento. Si quieres empezar, Hostia, ¿no? me ha entrado Contando un un ataque poco, de risa, perdón. Sí, vamos a hablar un contándonos poco un poco también qué son. sí, del origen de los microchips, ¿no? Queríamos empezar Exacto. conociendo un poco de dónde Sí. viene, o sea, de los transistores y todo este tema. Sobre el origen. Sí, Bueno, en primera instancia, la idea, o sea, primero que es un transistor, ¿no? Sí, sí, Puede que sea importante. más importante. Un transistor lo podemos como entender más o menos como un interruptor que se enciende a sí mismo, que es, o sea, que es capaz de encenderse y apagarse, o sea, de dejar y no dejar pasar corriente eléctrica, electrones o agujeros, bueno, electrones, en función de si tiene o no corriente, que es como que funciona por sí mismo, ¿no? O sin la ujú, necesidad de que tú interactúes con él. Vale.
Y esto es muy útil porque luego de estos transistores que funcionan de este modo, se generan los microchips que a su vez se usan pues en toda la electrónica y todo lo que vemos más macroscópico actualmente. Al principio, sobre todo, se usaban tubos de vacío, que se llaman, que eran mucho más analógicos, muy grandes y, de hecho, alguien que tenga radios muy, muy antiguas puede que los haya visto o tal, pero realmente eran, para que te hagas una idea, casi del tamaño de un portátil actual. Podemos entender, ¿no? Un transistor, ¿no? Un transistor, sí. Que eran como esas bombillas, ¿no? Que se veían como en las pelis y tal. Como una bombilla. Sí, como un tipo de bombilla, sí, exacto. Se llaman tubos de vacío. Sí. Entonces, se evolucionó. De aquí, alguien tuvo la idea de hacer como, con el mismo objetivo, un transistor que se llama MOSFET, bueno, MOS, que es juntar un metal, un óxido y un semiconductor, como 3 materiales distintos, unirlos y con esto hacer el transistor dopando y haciendo como un seguido de manipulaciones en este dispositivo para que tenga más electrones en un sitio que en otro y por eso se muevan o no en función de si se aplica corriente o no. Y les funcionó. Ganaron el Nobel de Física y básicamente hemos cogido eso y lo hemos hecho cada vez más pequeño. ¿Sabes qué año pasó esto, Joan? No sé si en el 70 y pico, en el 1970 y pico o en el 40 y pico, pero... Pero es súper antiguo ya, ¿no? El MOS, la estructura esta. Sí, queda lejos. De hecho, del MOS se evolucionó porque pasamos del MOS al MOSFET, que es el que funciona actualmente, que son por efecto de campo eléctrico, pero la idea, el fundamento básico tecnológico es el mismo. Antes del MOSFET, antes del MOS, se inventaron el metal óxido metal, el MOM, y no funcionó. O sea, que fue como el chaval, solo por equivocarse en una de las láminas de lo que estaba probando, se quedó a las puertas del Nobel, ¿no? Es como una de estas historias de la ciencia trágicas, o relativamente trágicas, porque también tendría que ser un crack el chaval. Pues claro, yo entiendo que si hace tanto tiempo que se hizo el MOS, ¿no? Esta tecnología se ha llevado al límite. O sea, es un poco esto de la ley de Moore. Ya hay muchas iteraciones de la ley de Moore. O sea, ha pasado muchísimas veces, cada año y medio, ¿no? Creo, que se... ¿cómo se dice? O sea, pasa a ocupar la mitad de tamaño, ¿no? Sí, exacto. La idea básica es esa, que, o sea, pero no es una ley, o sea, no es una ley física, no es fundamental, no es verdad. Eso era marketing en su momento. Fue... Pero la gente se lo ha creído. Un poco la era de la posverdad, ¿no? Sí, un poco lo que pasa con las noticias, ¿no? Sí, se lo creyeron, de hecho, se ha trabajado en ello y más o menos, si tú miras gráficos, se ha cumplido casi 1-1, casi al 100%. También es eso, es lo que tú decías, que estamos llegando a un punto en el que la miniaturización, ostras, está llegando eso, ¿no? Casi a su límite, ¿no? Hay mucho debate en eso, ¿eh? Los expertos no lo terminan de tener claro si se ha terminado el MOSFET o si seguimos, o si tenemos que tirar por otro lado o seguimos por ahí, no está muy claro. Vale, pero ¿dónde nos encontramos hoy en día? Pues, o sea, más o menos, o sea, el estándar de la industria, ¿cuál es ahora? En 2020. Ahora son nanómetros, o sea, se están haciendo transistores del tamaño de nanómetros. Creo que 14 nanómetros es en el estado del arte ahora mismo. ¿Qué es un nanómetro, Joan? Esto lo deberías saber tú, ¿no? Que haces nanociencia. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es si tú coges un milímetro y lo partes 1.000.000 de veces. Hemos pasado de tener bombillas como transistores a cosas que es imposible ver con un microscopio óptico ya. O sea. Sí, no puedes verlos. De hecho,
Es que, de hecho, la forma en que se crean estos transistores ya no es ni una forma tradicional de algo que corte otra cosa y enganche con... No, se tiene que hacer bueno, se llama fotolitografía, que es básicamente que se rompe todo lo que no te interesa y te deja la forma ya del transistor hecha con luz, o sea, con fotolitografía, que es que, porque es tan pequeño que ya la única forma de hacerlo es con luz ultraviolada, luz muy energética. O sea, Jolín. no... Sí. Y básicamente, sí, di Alex, di. No, yo quería un microchip, ¿cómo suele ser de grande el tamaño y cuántos transistores tiene dentro? Más o menos, ¿eh? Creo que la idea es llegar a tener 10 a la 10 transistores dentro de Una un... burrada. pero no dentro de un chip, dentro de un ordenador. Lo que no Vale. sé es cuántos chips hay dentro de un ordenador. Porque esto ya llega a un punto en el que yo entiendo, por como lo entiendo yo, que esto aquí igual meto la pata. Igual ya no haces chips, igual ya haces directamente como un procesador con el número de transistores que necesita y ya con eso ya tiras. Vale. Por ejemplo, porque es que si no tampoco acabo de entender cómo puedes hacer procesadores tan pequeños que quepan en un móvil, por ejemplo. Porque hay chips, por ejemplo, los chips que yo he tocado en la carrera, son chips macroscópicos, son chips muy grandes. O sea, Vale. Y ese, no te lo o puedo sea, decir bien. Vale. tú dirías que los chips de estos que ves están obsoletos, pues. Supongo que depende del chip que veas, pero, Los que has visto tú, sí, los que están en la carrera, los que seguramente están están en la carrera obsoletos, ¿no? seguro que están obsoletos, seguro. Si no, no nos dejarían a nosotros jugar con ellos. O sea, nosotros si se nos queman, los rompemos, hará el otro tal, no. Seguro. Vale, vale. O sea, Los que tienen, los que son solo una puerta lógica o cosas de estas, que son, por ejemplo, no sé, dos CMOS o estas cosas, esto seguro que está obsoleto. claro. Bueno. Es demasiado grande, es que Y no, ¿dónde lo pones? Es que no. es que Sí, sí. la escala nanométrica yo creo que se nos escapa a todos porque ya es casi una escala atómica, ¿no? O sea, un átomo ya Es, ocupa nanómetros. bueno, un átomo ocupa Armstrongs, ¿no? 10 Vale. átomos, un nanómetro, una cosa así. Tampoco. Sí, estás en el tamaño de cosas tan pequeñas como el ADN, como ya estás en un tamaño muy pequeño, realmente. Y Más eso pequeño me que lleva a un mí virus, pensar para hacernos una idea. cuánto más de margen tenemos para empujar la tecnología esta, ¿no? No hay Claro, mucho más margen. O sea, si ya tienes 20 átomos haciendo un transistor, es que prácticamente, ¿no? Los 2 nanómetros estos que creo que ahora la industria ha llegado al transistor de 3 nanómetros, a los más avanzados, pues es que son 20 o 30 átomos. Es que es una sí, barbaridad. sí. Es muy pequeño, sí. De hecho, sí. Sí, no, empujar, es que es eso, empujar esta tecnología. De hecho, dentro de nanociencia hay algunas personas que creen que se va a llegar a la femtotecnología, pero ¿Mm? es mínimo. Y luego ¿Qué ya es es femto? que ¿Qué es femto, el Joan? siguiente paso, o sea, 1000 veces más pequeño que un nanómetro. Joder. O sea, ya como, sí, O sea, es un paso más ya, allá. sí, pero Pero eso, es muy futurista pensar ahora que podemos manipular a esa escala. O vale. manipular de la Ya- misma forma en que lo hacemos en nanómetros. ¿Y hay alguna tecnología así que esté saliendo ya que no vaya con luz ultravioleta y que imprima transistores de esta forma? ¿O se irá por ahora Sí, sí? sí. Claro, De esto hecho, no se haría con todo. litografía, ¿no? Esto ya no es Claro, yo litografía. veo. Hmm. Esto es fotolitografía de ultraviolado, sí, de ultravioleta. Ujú. Claro, esta técnica es la que se usa actualmente para hacer los transistores que están en todos sitios. Sí. Lo que pasa, que esto es una curiosidad y una desgracia, es, es muy caro, se hace en muy pocos sitios del mundo a nivel industrial y falla un montón, pero un montón es un montón. Todos,
todos y cada uno de los pasos que están involucrados en la creación de cosas tan pequeñas ¿Sí? tienen una probabilidad de éxito muy baja o relativamente baja. Y esto, al final, en lo que resulta es en que, más o menos, para hacernos una idea, la mitad de los transistores que se generan, que genera la industria, en Taiwán, por ejemplo, que es el sitio típico donde todo el mundo tiene en la cabeza que van los transistores, que se hacen los transistores, fallan. Pero fallan directamente, son inútiles. De hecho, hay Joder. mucha ciencia dedicada a qué hacer con los chips inútiles, qué hacer con todo ese silicio que ya está dopado, que ya tiene todo de materiales para hacer de máscara, que es como para evitar que pase la luz y poder imprimir lo que tú quieres. Con todo eso, ya hay mucha ciencia destinada a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto que contamina un montón, que no funciona, que, bueno, que son mil cosas mezcladas y eso es un problema bastante grande, la verdad. Hombre, es que si la mitad de la producción de una compañía en otros sectores se tuviera que Sí, lanzar, esa compañía quebraría. Sí. sí, Y imagínate que tú... Digo, sí. sí, sí, y por lo que dices, esta tecnología está súper llevada al límite, pero muy llevada al límite, ¿eh? Porque, o sea, ya que te fallen la mitad de los productos finales, es una barbaridad. Sí. Claro, lo que pasa es que tampoco hay una alternativa. Realmente pasa un poco, supongo, me interpreto yo, que derivado de la demanda que es súper exagerada que hay de estos productos, porque al final todo el mundo quiere un móvil, todo el mundo quiere un ordenador, todo el mundo quiere... Es que ahora, es que casi incluso que las neveras, es que ya estamos Sí. en un punto en que todo está en todas partes, pero es súper contaminante, súper poco ecológico, súper peligroso para el medio ambiente, ¿no? Y súper difícil de generar. O sea, se hace en muy pocos sitios en el mundo, pero no hay una alternativa. Entonces, es como un monopolio autoimpuesto muy complicado De romper, ¿no? de romper. Lo necesitamos para vivir, porque es que si nos sacaban los microchips, ¿de qué pasaría? La era prehistórica otra vez. Es que sí. Bueno, es que y Exacto, exacto. Joder. la era actual, con esto de la inteligencia artificial, con esto del Internet of Things, nos pide que hayan aún muchos más microchips y mucho más capacidad Sí, sí. de computación. O sea, esto es un problema que va en aumento, o sea, que no va a disminuir Exacto. dentro de Mm. poco. Mm, a mí me gustaría saber, Joan, ¿tú sabes si hay, o sea, cuáles son o sea, hicimos una reunión un día y me dijiste, esto los pozos cuánticos, esto está muy lejos, ¿hay otras alternativas? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿hay una Bueno, luz al final del túnel o qué? sí. Yo entiendo que sí que hay una luz al final del túnel porque al final es un poco esto el efecto coche volador, ¿no? Rollo, podemos decir todos, no, el futuro va a ser tal, va a haber, los microchips ya no funcionarán y será una catástrofe, o va a ser eso, ¿no? Spintrónica en vez de electrónica, ¿no? Va a funcionar Ujú. con spins. Joder, Pero con los estamos spins de como los un poco... de los electrones. Sí, por ejemplo, esa es una idea. Una de las ideas de después del CMOS, que es lo que se usa ahora. Claro, pero todas estas cosas yo entiendo que son un poco efecto coche volador. Creemos que los coches volarán porque no tenemos capacidad de entender que lo que habrá es Internet, por ejemplo. Claro. Entonces, vete a saber... Hay ideas muy locas, pero claro, no dejan de ser ideas. Por ejemplo, y los transistores funcionan, los que funcionan muy bien y durante mucho tiempo. Por eso son muy difíciles de sustituir. Porque, por ejemplo, está la electrónica molecular, que Ujú. es con moléculas orgánicas, para que nos entendamos, bencenos y como cosas que pertenecerían al mundo de la química a priori, ¿no? Intentar con eso hacer transistores o intentar con eso se hacen, ya se han hecho memorias, se han hecho un montón de cosas. Pero, de nuevo, tú tardas en hacer una concatenación de moléculas de estas, igual, no sé, un año, y te dura 10 días. Que si tú Claro. haces un transistor MOSFET, CMOS, ¿no? Estos que son dos CMOS enganchados,
que es como funcionan básicamente. Son dos transistores de estos tipos MOSFET, en concreto se llaman CMOS, básicamente como rotados y enganchados. Así funcionan básicamente la mayoría de Vale, o sea, la claro, electrónica que la hacemos. mitad de la producción que funciona, pues, es muy fiable. O sea, si funcionan, son muy Sí, fiables, pues. sí, estos funcionan durante, en la carrera nos decían durante 10 años y es insustituible. Pero claro, es complicado determinarlo tan fehacientemente porque al final cambias el móvil cada 4. Pero funciona muy bien y son muy difíciles de sustituir por eso. Vale, o sea, nos encontramos en un punto, pues, que las alternativas parecen ciencia ficción y no parece que vayan a reemplazar aún la tecnología actual. Pues, No, porque de nuevo, o sea, no necesariamente. Hay mucha gente investigando en eso, hay mucha gente mucho más lista que yo que te sabría decir mucho mejor que yo cómo funciona lo que hacen, investigando cómo encontrar una alternativa a esto. Y hay gente que realmente cree. Pasa un poco que la vertiente científica, que está un poco más alejada del mundo industrial, cree un poco más en estas ideas, más ciencia ficción, más en una revolución después del CMOS, y en cambio la comunidad más práctica, más pragmática, cree un poco más en seguir usando el MOSFET y el CMOS y los transistores tal y como son ahora y solo ir miniaturizando más y miniaturizando más y miniaturizando más. Entonces, realmente ninguno de los dos está bien o mal, son simplemente dos formas de ver el mismo problema, ¿no? Que al final es vale. al que nos Pero enfrentamos. lo que me parece es que estas son formas de seguir la ley de Moore, pero aún no hay ninguna manera como para hacer como el paso ese que se hizo de los tubos de vacío a los transistores, ¿no? No es un major, o sea, no mejoras mucho más con ninguna de estas tecnologías. Exacto, no ha existido de momento no ha aparecido. Ahora igual el Nobel del año que viene es esto, pero de momento no ha aparecido la alternativa mejor en todos los aspectos. No ha aparecido nada más pequeño, más rápido, que dure más y más eficiente. No. Si queréis, luego os digo un par de estas alternativas, ¿no? La molecular y estas, pero no son tan sólidas. No son la revolución, ¿no? Bueno, De momento. sí, Alex, di. No, sí, quería puntualizar de que es un panorama curioso y divertido, ¿no? Porque imaginaos que se descubre de golpe algo muy que funcione y se vuelque toda la industria hacia allí, hacia este lugar, cambiará el mundo, ¿no? Porque esto, decís de la cuántica, por ejemplo, vosotros veis que se pueda implantar, porque he escuchado que, por ejemplo, está muy bien, pero los problemas que soluciona un ordenador cuántico no sirven para nosotros. Por ejemplo, no es bueno haciendo cálculos de abrir un Excel, un ordenador cuántico. Es muy bueno haciendo cálculos de, por ejemplo, ordenarte una tabla de millones y millones de números, pero no abriéndote el Word, por ejemplo. Sí, de nuevo, es eso. Los ordenadores cuánticos entiendo que caen aún más lejos. O sea, Sí, sí. no sé con qué tipo de procesadores se hacen. No sé qué tienen esos procesadores. Sé que funcionan con 3 bits, con 0, 1 Sí. y incierto, pero no. La verdad es que no sé dónde está en la escala de los transistores y de la forma lógica en la que entendemos esto. No sé con qué funciona. Y en cualquier, o sea, básicamente estos ordenadores cuánticos están en su infancia, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. está IBM, Google y algún chino intentando llevarlo y desarrollarlo, pero no son prácticos. O sea, No, un no. nuevo tipo de computación, imagino que tienes que desarrollar para hacer ordenadores con eso. O sea, están muy, Sí, muy sí. en etapas infantiles. Yo me imagino un poco los microchips también, ¿no? Están en este punto de estamos desarrollando tecnologías nuevas, están en su niñez aún, les queda, pero en cuanto se encuentre algo, se da un salto tremendo hacia la nueva tecnología. Claro, es el único problema de. O sea, también lo que pasa es que el estado del arte está en un punto, la parte más futurista de la ciencia está en un punto y la industria está en un punto diferente. Sí, sí. Eso también se tiene que entender. Porque una cosa son los chips que se están haciendo
en los institutos de investigación o en las universidades o en sitios de estos. Y otra cosa completamente diferente son los que tenemos nosotros, los que usamos nosotros. Claro, es complicado. Y las implicaciones que tiene saltar de un punto a otro también son muy grandes. Porque una cosa es el trabajo de artesano, de un científico, de un ingeniero, que está haciendo 1 o 2 o 3 chips con un microscopio de estos que mueves átomo a átomo, ¿no? Una FM, y lo hace y le funciona. Y otra cosa es escalar esto a nivel industrial o con fotolitografía, vete a saber, pero... Y otra cosa completamente diferente es, claro, hacer esto, no 1, no 3, no, 3.000 millones. Claro, No, es eh, muy complicado. Es que esto lo hablábamos con Alex, que Estados Unidos ha baneado a China del acceso de los microchips más avanzados. Y ahora China quería empezar a como construir sus máquinas de EUV, ¿no? Que son las máquinas que son capaces de hacer los microchips más pequeños actualmente, pero es que a lo mejor ya quedan obsoletos, tardan 10 años en desarrollar una de estas máquinas y la industria ya está, y ellos simplemente estarán desarrollando el producto. O sea, Claro. Sí, ¿qué, esto qué, también es complicado. A nivel industrial o a nivel empresarial es una apuesta muy difícil. Decir, apuesto ahora por hacer. Por eso no hay. Por eso se hacen en Taiwán solo, al final. Los hace, creo que la máquina la hace una empresa de Holanda y holandesa? los microchips, sí, una empresa holandesa, y los microchips se fabrican en Taiwán. Pero creo que ya está. China también creo que están intentando hacer lo mismo. Pero es eso, es una apuesta muy arriesgada, es una apuesta que igual te sale fatal, porque al igual en 5 años es eso, se está esperando, realmente a mí me da un poco la sensación de que se está esperando esta revolución, de que se cree mucho en que algo pasa, algo tiene que pasar o algo pasará. Pero puede ser perfectamente que no, puede ser perfectamente que sigamos con la ley de Moore y que sigamos igual. O sea, al Sí, final sí. Ujú. es imposible de determinar esto, ¿no? Bueno, es que hay retos muy tochos, ¿no? Porque esto lo estudias tú, que a la nanoescala ya empiezan a aparecer efectos cuánticos y por tanto es que estamos en otro tipo de desarrollo, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta. O sea, hay como barreras muy, muy grandes y las empresas que han empujado este desarrollo de los transistores están súper, ultra, mega especializadas. Por eso, básicamente, hay TSMC y ASML que estén desarrollando los microchips más punteros, pero es que son retos muy, muy difíciles de romper. O sea, Sí, sí, completamente, son, completamente. O sea, al final es, es eso, son industrias millonarias, pero que están muy, 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 muy focalizadas en hacer solo una cosa, porque para hacernos una idea, o sea, que esto es curioso y para los espectadores que no lo sepan es interesante. Al final, la forma de construir estos transistores, para hacernos una idea, se construyen con luz, en salas que son completamente inertes, en las que se intenta que no haya nada. De hecho, a nivel industrial creo que se hacen en salas blancas tipo 4, creo que son las que, nivel 4, que son las que no tienen ni personas dentro. ¿Qué O sea, dices? son Joder. salas que están completamente mecanizadas, en las que todo lo que pase ahí, o sea, se, y no hay humanos, o sea, todo lo que pase ahí pasará por un robot, por la mano de un entrar robot. operarios porque lo No hay contaminarían, operarios. ¿no? Si entran operarios, Porque se contamina, contamina el espacio. exacto. Yo no me entero, Exacto. pero ¿un hospital qué nivel tiene? ¿Ahí tiene algún nivel las salas de quirófanos? ¿O No, no No, está ni no, yo lo este hago nivel? ¿No esto entra ni aquí? porque como al no, final, no. Es sí, una, o no, sea, no. Vale, O sería, igual sea, está un nivel quirófano no uno. es, sí. No, no. Un estaría quirófano no es una sucio sala un blanca quirófano. ni de coña. Vale, vale. No lo vale. Claro. O sea, Estaría muy a sucio. veces Joder. sí, lo que sí que se hace es los aparatos médicos, ¿no? Sí que se fabrican en salas blancas, típicos operarios con gorrito que llevan fundas en los zapatos y tal, y luego lo esterilizan. Pero es que son medidas de control súper específicas que tienes que preparar la sala para que no se contaminen los aparatos. Y no sé qué tipos de nivel hay, pero son una barbaridad. Pero Y una tener mota de que polvo hacerlo, destroza. Sí, sí. claro, De hecho,
El problema, por ejemplo, una anécdota que nos explicaron hace poco, es que si tú llevabas, por ejemplo, unas gafas que hubiesen tocado, que con las gafas hubieses tocado, por ejemplo, un anillo de oro, Un y anillo el de oro oro es con las como... gafas. O un broche de oro, llevases un broche de oro Sí. sin querer, que te hubiese tocado la corbata o la camiseta, o da igual. Las partículas de oro, el oro es mortal para la tecnología esta, para la electrónica, en esto, la micro y nanoelectrónica. Entonces, solo con haberlo tocado, si tú ibas a la sala blanca y ponías en contacto, por ejemplo, esas gafas, esa camiseta, esa corbata, con el chip que se estaba construyendo, lo podías joder todo. O sea, te lo cargas, deja de funcionar. Ese seguro que no funciona. Si es eso, si con robots y en salas blancas funcionan la mitad. Para hacernos una idea, es muy pequeño. Realmente O es sea, muy, muy no, pequeño. es que el rastro que debe dejar el broche de oro en tu ropa deben ser 4 átomos. O sea, bueno, que no lo sé, pero me imagino que Sí, es un sí, rastro ínfimo, que es que qué puta locura. sí, completamente. Pues Es me mínimo, está. es completamente mínimo. Sí, sí. A ver, mi sensación con lo que estamos diciendo es que las perspectivas de seguir la ley de Moore son chunguísimas, ¿eh? O sea, para seguir este nivel de desarrollo. Y cada vez se hacen más pequeños. Porque mi discurso, el discurso este que estaba dando, hace 5 años se tenía el mismo, de estamos haciendo cosas muy pequeñas, no podemos seguir con la ley de Moore. Y ahora hay cosas más pequeñas que hace 5 años, hay transistores mucho más pequeños que hace 5 años, y se sigue con la ley de Moore. Y sigue no al mismo ritmo, puede, no igual tan rápido, pero siguen cabiendo cada vez más transistores en una oblea, en una placa de estas. Yo he flipado porque estaba buscando noticias al respecto y que el 2019 teníamos, si esto es de 14, 15. En 2020 ya aparecieron los de 7 nanómetros, 2025 y ahora estamos lo más tocho que supongo que no es el estándar de la industria, ya son 3 nanómetros. O sea, es un ritmo de desarrollo que es una barbaridad. Sí. Es una locura. Sí, probablemente sea tecnológicamente lo que más exagerado ha tenido su crecimiento últimamente, ¿no? En los últimos años. La microelectrónica, la nanoelectrónica, realmente había aquí... De hecho es la frase de Feynman, ¿no? Y there's plenty of room at the bottom, que es como hay una inmensidad de Espacio. sala, de espacio en el fondo y realmente la clavó, o sea, es verdad. Está viendo una sala que ni nos esperábamos, un tamaño de desarrollo que no nos esperábamos bueno, sí, a estas escalas. Bueno, Es eso realmente futurista. es lo que hace que yo tengo que comprar ahora un ordenador y yo cuando estaba mirando ordenadores solo había memorias HDD así grandes y son bueno, son como memorias más lentas que las SSD, ¿no? Ahora me estaba mirando ordenadores y solo hay ordenadores con memorias SSD. O sea, es un ritmo de avance que es brutal y que en un móvil, en los iPhones, ¿cuánta memoria cabe? ¿Medio tera? O sea, ¿cuánto cabe? Sí, sí, no, es tremendo. Yo tengo un iPad que tiene 500 gigas y dices, pero si yo me los terminaré. Pues no, pues Sí, porque último iPhone, el iPhone 14, una foto le ocupa 100 megas cada foto. Y dices, pues igual sí se ocupa esta memoria. No, estamos sí. evolucionando mucho. Sí, de hecho, bueno, no sé, cuando yo era más pequeño, no sé si os acordáis de que tenías un móvil que al igual tenía 12 gigas Sí, sí. o una O cosa 8. así, o Sí, sí, 8, sí, era sí, sí. tremendo. Sí, sí. Y ahora es que casi que 8 gigas es lo que te ocupan algunas aplicaciones. O sea, es Sí, muy, sí. muy exagerado, sí, realmente. Bueno, yo me acuerdo de pequeño, mi primer móvil, que para instalarme una aplicación nueva tenía que desinstalarme la mitad de las aplicaciones que tenía en el móvil. Rollo, Sí, tenía que abandonar sí, el web, el Instagram, tenía que abandonarlo todo solo para tener ese puto juego. O sea, era increíble. sí, 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 Tenía un sí. amigo que si quería jugar al FIFA en la Play, se instalaba el FIFA. Ahí el GTA, se instalaba el FIFA, jugaba. Luego se instalaba el FIFA, se instalaba el GTA. Y se pasaba el día haciendo eso, instalando el juego y quitándolo. Bueno, Sí, no, sí, sí. no.
el problema es que escalan las dos tecnologías, entiendo, al mismo ritmo, o más o menos al mismo ritmo, ¿no? Porque al final, aunque tengamos mucha más capacidad de almacenamiento, seguimos teniendo, o cada vez tenemos más cosas que pesan más al almacenarse, ¿no? Al final puede que sea un poco el problema, ¿no? Y esto es Sí, muy poco sostenible, de nuevo, pero bueno. No, sí, yo me pero quejo es lo mucho que, de eso. Sí. De que una pero es que es lo aplicación. que decimos. Sí, No, verdad. Bueno, esto me preocupa mucho a mí, porque es que si no sigue la ley de Moore, o sea, nuestras necesidades de computación están en aumento. Están en aumento porque necesitamos aplicaciones. Y yo en la carrera estaba entrenando una inteligencia artificial que me tardaba 24 horas en entrenarse y no era nada del otro mundo, no tenía ni mucha información que meterle ni nada. Pero tardaba 24 horas y usaba el servidor de Google. O sea, y esto va a aumentar. O sea, estas tecnologías de la inteligencia artificial, si quieres Sí, sí. entrenarla bien, necesitas miles y miles de imágenes. Por ejemplo, el reconocimiento por imagen, ¿no? Y, y necesitamos mucha capacidad de cálculo. Y bueno, no sé si vamos a aguantar el nivel este de desarrollo o Sí, vamos soy a tener un positivo. choke point, ¿no? Sí. Bueno, realmente yo creo que el problema principal que nos podemos encontrar delante de esto, más que a nivel de desarrollo, puede ser incluso ecológico. O sea, puede ser incluso de el precio a nivel de sostenibilidad que tiene generar estos dispositivos. Al final, o sea, de hecho, lo que dices estoy completamente de acuerdo, porque al final tendrías salas, ¿no? Llenas y llenas y llenas de procesadores que ocuparían continentes, ¿no? Si Joder. quisieras entrenar, sí, cosas de estas. Pero de nuevo, el mayor problema puede que no sea tanto nuestra capacidad para innovar dentro de este campo, como la necesidad de encontrar una alternativa que no sea tan mala para, para nuestro desarrollo como sociedad, como especie, ¿no? Y para el planeta en general. Yo creo que aquí está como un poco realmente el debate real o la dificultad real, ¿no? No tanto en o sea, si la ley de Moore sigue o no, bueno, igual que siga es lo peor que puede pasar para el planeta, ¿no? Ya. Depende de cómo nos lo planteemos. Es una visión completamente radical, ¿eh? Tampoco no. Sí, también lo que he visto que se intenta bastante los diseñadores de microchips es disminuir o sea, hacer que sean más eficientes los microchips, ¿eh? Que esto no tiene nada que ver con la producción. Pero Sí, como ahora también vemos estos data centers de Amazon, de Alphabet, ¿no? Que están gastando energía a todo trapo todo el rato. Es que estos son unos problemas también, es que empiezas a ahorgar y salen problemas por todos sitios, ¿eh? también Eso. la refrigeración, ¿no? A estas escalas, incluso. El problema bueno, el efecto Joule, ¿no? Que es básicamente la idea esta de que al pasar corriente por un cable, bueno, por un sitio, este se calienta por efecto Joule, por este efecto. Claro, esto sigue pasando independiente del tamaño, ¿no? O sea, no pasa de la misma forma, pero en los transistores estos miniaturizados también pasa. Y también es un problema, obviamente, porque al final si tienes muchos transistores muy juntos por los que está pasando mucha electricidad, ¿no? Bueno, muchos electrones, ¿no? Estos también se pueden romper por el simple hecho de que de que aumenta demasiado la temperatura. Realmente se están afrontando muchos retos en esta dirección, mm, bueno, en la dirección del desarrollo más sostenible y en el desarrollo más eficiente de estos transistores, ¿no? De estos chips. Es realmente un problema. De hecho, Bueno, sí, es por sí, eso, sí, que las empresas se van al Polo Norte, bueno, al Polo Norte, se van a Groenlandia a hacer data centers, ¿no? Porque como el ambiente está más frío, no hace sí, falta que sí, se gasten tanta pasta en refrigeramiento, ¿no? O sea, es sí, sí, sí. una barbaridad. Y también lo que vi que se estaba empezando a usar bastante es a poner los ordenadores en líquido. O sea, es un líquido que no afecta tanto, ¿no? Pero en vez de refrigerar por aire, que en realidad el aire no es muy conductor de la calor, ¿no? De la temperatura,
se pone en el líquido que es capaz de refrigerar más. Bueno, no sé. Sí, sí. Sí, no, eso es así. Sí, de hecho, bueno, uno de los principales problemas de miniaturizar circuitos eléctricos son los efectos de temperatura al hacer las cosas muy pequeñas. Y ya no solo a nivel de transistores, sino a nivel de cualquier cosa que tú quieras hacer cada vez más pequeña, los problemas aparecen sobre todo con la temperatura y con la densidad de las cosas. Son lo que se llama efectos de escala esto. Claro, aumenta. Es que esto yo lo vi, ¿no? Que esto de la temperatura depende también del diámetro que tenga el conductor, ¿no? O sea, cuando más pequeño el diámetro del cable, creo que se calienta más. No Claro, estoy seguro, ¿eh? Sí, o sea, pasarán. chocan más entre ellos, ¿no? Y se acaban calentando más. Esto también Es pasará en los lógico. más pequeños, más se Sí, entiendo que sí. calentarán, ¿no? Sí, Ujú. bueno, por eso aparecen, lo introduzco ahora, por eso aparecen alternativas como la espintrónica, de nuevo. Porque al final la idea es que cuando tú estás usando un transistor típico, de estos de efecto de campo, un MOSFET, lo que haces es que se muevan los carriers. Los carriers Ujú. son que se muevan literalmente los electrones, ¿no? De un punto a otro punto. Y esto genera todos estos problemas. O los electrones o los no electrones también. Los carrier puede ser también un agujero, pero eso es un poco más complicado y no hace falta ahondar. Una de las alternativas es hacer que se transmita, porque al final lo que tú estás transmitiendo es información, es un 1 o un 0. Estás transmitiendo o pasa corriente o no pasa corriente, o pasa información o no pasa información. Se ha contemplado durante mucho tiempo también el uso de fotones o de la óptica, pero no se puede usar porque no son el mismo tipo de partícula, porque es mucho más complicado. Ujú. Bueno, la fotónica realmente tiene otras ventajas, como por ejemplo la fibra óptica, pero tiene muchos problemas que no te permiten hacer esto. Y una de las alternativas que se planteó es la espintrónica, que es usar los spins, que el spin es una propiedad fundamental de los átomos, para conducir esta señal, ¿no? Es la dirección en la que giras, ¿no? A mí siempre me han dicho que un spin puede ser positivo o negativo en función de la dirección en la que gira. Sí, pero no. Spin. Spin es un nombre complicado, porque spin es girar, pero el spin no es girar. Tiene que ver con el momento angular, que vendría a ser la fuerza asociada a girar. O Ujú. no, tampoco es una fuerza, pero el momento angular. Ah, es complicado. Esto deriva, de nuevo, como has dicho hace un rato, esto deriva de la cuántica. Esto al final estás usando conceptos cuánticos, que es la forma en que el spin, esta propiedad que tienen los átomos, y tú los usas porque si nos lo imaginamos como girar, tú puedes propagar una onda al final. Y en Ujú. los electrones, al final, la señal eléctrica es una onda también. Y esta onda podría ser, imaginémonos que tú quieres enviar una señal de aquí a aquí, ¿no? De un punto A a un punto Ujú. B, y lo que tú haces es, pues todos los spins están mirando hacia arriba. Para transmitir una onda puedes hacer que el primero mire hacia arriba, el segundo se incline un poco, el tercero se incline un poco más, el cuarto se incline un poco más, así hasta llegar a transmitir esta señal, ¿no? Y esto al Ajá. final también lo puedes hacer también es una alternativa a enviar una señal, ¿no? También hay alternativas como el uso de magnetismo, del magnetismo esto se haría también con magnetismo al final, también el spin se cambia con magnetismo. Sí. Realmente alternativas las hay, pero estas alternativas de momento no funcionan mejor. A ver, a Bueno, ver. pero serían un paso mucho más allá, ¿no? Sería romper como, bueno, seguir la ley de Moore. Es que habrá un momento que si tienes un nanómetro tiene que ser la mitad de un nanómetro, luego la mitad de un nanómetro es un cuarto de nanómetro. Pues Sí, que es muy complicado. seguir este ritmo es una barbaridad. Y si no se utilizan estos efectos cuánticos de los spins y estas cosas, no sé, o sea, es que físicamente, ¿no? La cuántica ya te está afectando demasiado como para no utilizarla en algún punto de estos. De hecho, seguro que hay
alguno de estos puntos en los que la modelización se usan efectos cuánticos, para hacer estos chips. Estoy segurísimo. No lo sé, no lo tengo, yo no lo he dado en la carrera, de nuevo, yo no soy un experto, pero es que si no es imposible. Si ya usamos algunos efectos cuánticos para modelizar proteínas que son mucho más grandes que lo que estamos haciendo. Bueno, no mucho más grandes, al final de más o menos la misma escala. Sí. Bueno, no sé si Qué locura. tienes algo más que añadir, Alex. No, yo me he quedado escuchando y joder. Es un mundo. No. No, yo no quiero añadir nada más. Me parece increíble y poco más. No. Vale. Yo, Sí. no me iba a decir si queréis decir algo vosotros, si queréis dar algún No. último dato. No. A mí, o sea, lo que me parece es que, o sea, hay retos muy tochos que superar y en algún momento vamos a ver que hay alguna limitación. No lo sé si la tecnología actual da mucho más de sí, pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Pero los retos que hay me parecen súper complicados. Y si ahora hay solo 3 o 4 compañías súper especializadas que son capaces de llevar a cabo esta tecnología, pues no me imagino quién más puede salir en este ámbito y revolucionarlo si no son las universidades, ¿no? Lo que decías tú, Joan, los equipos de investigación, pero esto luego se tiene que llevar a la industria y estos son muchas más décadas de desarrollo para industrializarlo, ¿no? O sea, es una solución que tiene que llegará dentro de muchos años. Sí, o de nuevo, tampoco, incluso puede que no, incluso puede que es eso, que sea el año que viene. Al final, es eso, el transistor, en el primer momento, el transistor que sustituyó a los tubos de vacío, el MOSFET, apareció como sin más y se implementó muy rápido, realmente. O sea, al final es muy complicado de predecir. De hecho, no Claro. creo que encontréis a ningún economista que se os atreva a poner la mano en el fuego y predecir, sí, va a pasar esto con No, esto. es imposible. Pero yo también diré que donde hay dinero, todo se mueven rápido. Y si se necesita una solución a esto, según trae dinero o lo que sea, y se hará rápido. Sea se siga con la tecnología actual o se cambie de tecnología, se seguirá tranquilamente. Es que veo tranquilamente que salga una nueva tecnología y a cabo de 2 años, con una inversión tremenda, puedan equilibrar esta nueva tecnología donde estamos ahora. Yo es que el dinero creo que mueve montañas. Pero bueno, Bueno, tendrá que a ver. mí me da la sensación que esto aún es un poco ciencia, ¿no? Y la ciencia tiene sus tiempos y a lo mejor Sí, puede tardar lo que tenga que tardar. No lo vimos con el COVID y el desarrollo de la vacuna, ¿no? Esas empresas con más y más de que tenían el ARN mensajero estaban listas para hacerlo, pero por ejemplo, desarrollar el ARN mensajero antes de hacer la vacuna, pues es imposible y por mucha pasta que pongas, pues no sé si lo vas a lograr, mm, pero no sé. Bueno, lo que está claro es que, o sea, lo que es seguro es que sin el dinero no se puede hacer. claro. Lo que es Sí. cuestionable es si con el dinero se Puede podría acabar. llegar a hacer. Sí. Eso. Claro. Y la otra cosa es lo que decías, Ale, que estoy totalmente de acuerdo porque sin microchips, o sea, la industria militar, la Se acaba. industria, sí, es que Volver la a casa. innovación no puede ir mucho más allá porque si no hay mucha más capacidad de cálculo, todas estas nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, el Internet of Things, la industria militar, la médica que utiliza también muchísima computación, ¿no? Los Todo. superordenadores Sí. es que Todo. cada vez tienen más demanda los superordenadores y necesitan más potencia para solucionar problemas como la meteorología, ¿no? Que nos llega cada día y cada vez es más precisa. Es por esta misma razón, ¿no? Es que y nuestra sociedad se basa en la capacidad de cálculo que tenemos, pues, no Sí, sé, básicamente. Sí. Tiempo al tiempo, pues, se verá. A ver. sí. Pues poco más, ¿no? Iremos terminando. Sí. Joan, ¿algo que quieres decir? ¿No? No, nada, un placer. Muchas ¿Te gracias quieres, por venir. te Sí. quieres despedir de
la numerosa audiencia que ha llegado hasta el final. Nada, que creeros más o menos la mitad de las cosas que he dicho. El resto buscadlas, por favor. Y nada, que muchas gracias por tenerme aquí y espero que se os haya hecho más o menos ameno. Espero no haber aburrido demasiado a nadie. No te Es preocupes difícil, es porque... difícil. Sí, porque al principio del podcast ya dijimos que somos gente joven, que no tenemos la verdad y que solo estamos aquí discutiendo Claro, temas. no tenemos ni idea de las cosas. Sí. Pero, Así que poco más. Sed felices, chicos.